Parece que esta es la novena clase de Medicina y Salud. Y bueno, porque no sé cómo habíamos contado, se contaba al principio, si no. Pero bueno, en el curso, en el canal de Telegram, que la van numerando y tal, y van poniendo fileteadas, fragmentadas, consideran, bueno, pues que puede ser esta la novena clase. Digo porque a lo mejor yo había contado por ahí otras, bueno. Pero lo que vale es lo que digan en el chat ese de Telegram al que remito para que vean estas clases y además, como digo, separadas en los fragmentos de 10 minutos. En esta clase vamos a abordar el tema del SIBO. El SIBO, S-I-B-O, es el acrónimo de la contracción de la palabra, del término que llamamos sobrecrecimiento bacteriano. Sobrecrecimiento bacteriano, que hace referencia a una cosa que está muy de moda. Pues la gente va por ahí, todo el mundo dice, tengo SIBO, me han pedido las pruebas del SIBO, y la gente que no sabe, ¿esto del SIBO qué es? Y bueno, pues el SIBO, vamos a hablar de ello, de qué hay de cierto en esto del SIBO. Sobrecrecimiento bacteriano intestinal, o sea, que hay más bacterias en el intestino de las que supuestamente debería haber. Eso es lo que viene a significar este término. Claro, esto muestra, que da por supuesto que el intestino está lleno de bacterias. Sí, bacterias que viven ahí habitualmente, bacterias saprófitas, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a hablar del SIBO? Bueno, esto ha venido a ser un poquito más atrás, una especie de solución a un problema muy frecuente en las consultas. Consulta de medicina, de aparato digestivo, también en medicina general, una de las quejas más frecuentes del paciente es que como y me hincho. Claro, decir, si cuanto más come, más se hincha. Pues sí. Estamos viendo ahora, de hecho, más gente que incluso refiere que se hincha incluso sin comer. O se levanta por la mañana hinchado, que era un patrón un poquito más atípico. Quiero decir que casi siempre los que veíamos en la consulta era comer e hincharse. No hincharse a comer, pero comer e hincharse, notar que se hinchaba la tripa. Sin embargo, pues como digo, de un tiempo a esta parte estamos viendo gente que se hincha incluso sin comer. Es importante también distinguir dos términos que se suelen confundir con frecuencia, que es hinchazón e inflamación. La inflamación es un término que hace referencia a la mayor afluencia o mayor presencia de células inflamatorias, de leucocitos, linfocitos, de glóbulos blancos, a un foco que está infectado. Y entonces acuden los linfocitos y entonces resulta que hay una inflamación del tejido. O uno se ha dado un golpe y el tejido se inflama. Uno se da un golpe en la rodilla y la rodilla se inflama. Sale una artritis. Inflamación, y ya sabéis el sufijo que utilizamos, itis, es inflamación. Y es distinto inflamación de hinchazón o de distensión. Que como y me hincho, es que tengo la tripa hinchada, sí, o distendida, sí. Inflamada, no, propiamente, no necesariamente tiene que haber más presencia de tejido inflamatorio. ¿Veis un poquito la diferencia? Por procurar ser un poquito preciso a la hora de definirlo. Sí, pues mire, noto distensión abdominal. Y entonces ese como y me hincho, además es gente que suele acudir a la consulta con un montón de pruebas que se han hecho y todas son sistemáticamente normales. ¿Por qué? Porque pues hace un análisis de sangre, está bien, unas radiografías, endoscopias, escáneres, y pues no sale nada, está todo bien, no sé de qué se queja usted, porque como y me hincho. Yo creo que esto ha dado pie a distintas hipótesis de trabajo. O sea, para intentar responder esta hinchazón de los pacientes, esta distensión abdominal que refieren, como digo, generalmente de carácter vespertino, pues, pero que también ya estamos viendo cada vez con más frecuencia que acusan esa hinchazón incluso al levantarse por la mañana. Se apela a diferentes hipótesis. Por ejemplo, pues hoy se ha oído hablar del síndrome de permeabilidad intestinal aumentada. Lo de aumentada es importante decirlo, porque hablar de síndrome de permeabilidad intestinal pues es como decir que esto es normal. Imaginaos que el intestino fuera impermeable, menuda faena, ¿no? Permeable tiene que ser, porque si no es permeable para que pasen los nutrientes, pues no nos nutre. O sea que hablar de un síndrome de permeabilidad intestinal es hablar como decir, bueno, pues no sé, hablar de una piel seca o de una piel, no sé, de tener dos piernas, pues es normal. El síndrome de tener dos piernas, pues sí, es lo normal. No es ningún síndrome.
que el intestino sea permeable. Lo que pasa es que hemos acuñado ese término refiriéndonos a una permeabilidad intestinal aumentada por encima de lo normal, o que no es selectiva porque los alimentos se cuelan por donde no deberían colarse. Hablaremos de ello más adelante, en otros capítulos, en otras clases. O apelan a términos como la candidiasis intestinal crónica, que lo habéis oído por ahí, o la histaminosis, algo parecido a la alergia, o hacen referencia a la microbiota, a esos gérmenes que son a los que nos vamos a referir en esta clase, porque es lo que guarda relación con el supuesto SIBO. Como veis, son, como digo, hipótesis para intentar explicar qué es lo que sucede. No están del todo probadas. Y como digo, pues para algunos, pues esa distensión abdominal es por el gluten, es porque usted tiene intolerancia a la lactosa, es porque tiene helicobacter o porque tiene candidiasis crónica, tal. Todos estos temas controvertidos sobre las causas que están distendiendo la tripa por demás, las abordaba en diferentes entradas del blog aquel que censuraron, que está también en el canal de Odyssey. Veis las entradas del blog y veréis que hay la candidiasis intestinal crónica, permeabilidad intestinal aumentada, a la histaminosis, todos estos cuadros que estamos hablando. Por eso no voy a entrar en ellos, os remito a eso para que lo veáis. Pero os lo menciono para que veáis que frente a un problema clínico como es el que un paciente se hincha, pues claro, surgen diferentes hipótesis explicativas. E insisto, son hipótesis. Hipótesis es algo que tú pretendes sentar como fundamento de una explicación para lo que está sucediendo, y no siempre es así. Y sobre todo lo que hay que tener cuidado, como he avisado o advertido otras veces o prevenido, contra los reduccionismos. El reduccionismo en filosofía es intentar explicar todo lo que sucede por una sola causa, por un solo fenómeno. Como digo, pues el que hay muy forofos, hay gente muy forofa, muy antigluten, ¿no? Y todo lo que sucede, los problemas de las cefaleas, las migrañas, las alergias, los eczemas atópicos, las anemias, los cansancios, todo es por el gluten. Todo es gluten, entonces quítate el gluten. Entonces, bueno, pues una homocea se ha quitado el gluten y mejora en parte, pero no del todo, ¿no? No le sonríe la vida o lo achaca, pues eso, a distintos procesos, o piensa que determinados remedios le van a curar todo. Cuidado con esas visiones, como digo, reduccionistas. A veces los problemas son multifactoriales, son complejos. De hecho, yo en la práctica clínica, una de las principales causas de hinchazón abdominal, con diferencia, es comer deprisa. Comer deprisa te llena la tripa de aire, pero vamos, sistemáticamente. Y claro, vivimos en un mundo que no se caracteriza por la tranquilidad, por la templanza, por ir despacito, no, todo vamos a la carrera, engullimos. O sea, encontrar una persona que coma despacio es la excepción, casi todo es comer deprisa, o comer hablando, comer atropelladamente. O la ansiedad hace que se meta mucho aire dentro de la tripa y se distiende. Por eso era más frecuente relativamente el patrón de la hinchazón abdominal, sigue siéndolo, vespertina. Es decir, me levanto más o menos con la tripa planita, pero conforme avanza el día me voy hinchando. Y llega la noche, oye, no me puedo abrochar ni el pantalón. Y mucha gente, pues un montón de gente, pues que se hace fotografías de perfil en la barriga por la tarde. Para que vea, doctor, qué embarazo, me las trae a la consulta. Mire, doctor, qué embarazo se me pone por la tarde, te enseña la barriga, ¿eh? Por la mañana me he desaparecido, pero todas las tardes tengo yo una barriga así. ¿Por qué se me hincha a mí la tripa? Bueno, este patrón de hinchazón abdominal tan característico obedece a varias causas. Vamos a intentar analizarlo, pero en esta ocasión vamos a centrarnos básicamente en lo que hace referencia a ese foco que ha sido la microbiota, las bacterias que viven dentro del intestino y que son saprófitas, nos ayudan, o sea, hay una relación de simbiosis y nos ayudan a vivir. Sin bacterias no seríamos viables, o sea, las bacterias en su gran mayoría son tremendamente útiles, imprescindibles para que los seres humanos vivamos. O sea, que no necesariamente los gérmenes son malos, los microbios me refiero, los microbios entendidos como gérmenes, esas formas de vida microscópicas que a ojo desnudo no las vemos. Pues vamos a centrarnos en ello porque el tema de la microbiota probablemente tenga mucho que decir en la forma de enfermar y de curar en los próximos años. Es un aspecto muy interesante y vamos a ver cómo está vinculado a esto del SIBO. La microbiota. Se llama microbiota o llamamos microbiota al conjunto de todos esos microbios que viven con nosotros.
que viven con nosotros. En la piel está lleno de gérmenes, de bacterias, y aumenta, por mucho que te eches hidrogeles y tal, no sé qué, pues sí, puede ser que los desinfectes un poco, pero enseguida vuelven otra vez a proliferar y se llenan, ¿no? O te laves, sí, te lavas, pero enseguida vuelven otra vez. En todo el cuerpo hay gérmenes, ¿no? Hay gérmenes incluso polutando en el aire, están partículas suspendidas que tienen gérmenes, ¿no? Microbios, bacterias, sí, están por todas partes. No los vemos porque son microscópicos, no los vemos a ojo desnudo, pero si miramos en el agua, pues vemos infusorios, es donde primero vieron pues los paramecios, donde vieron las vorticelas, microorganismos que viven y que no los vemos. Y dentro del intestino viven un montón. O sea, la microbiota, como digo, es el conjunto de todos los microbios que tenemos en el organismo, pero donde tenemos una mayor cantidad de gérmenes, con diferencia, es en nuestro tracto gastrointestinal. Desde la boca hasta el ano es el tubo digestivo. Estos son los dos orificios de entrada y de salida. Y siempre digo, lo recuerdo, y cuesta un poquito entender a algunas personas, que el tubo digestivo es una parte externa al organismo. Externa porque en el fondo es como una tubería que nos atraviesa de arriba abajo. Imaginaos un tipo que tiene una tubería, los tragasables, ¿no? Que tiene un tubo metido desde la boca hasta el ano. Y dices, pues eso es un tubo, es externo a la persona, porque le pasa por dentro, pero en el fondo no está dentro. Lo que está dentro del tubo digestivo es parte externa, es exterior. ¿Ah? Nunca lo había pensado. Pues sí, o sea, todo lo que transita por el aparato digestivo es zona externa al organismo, pero está dentro del estómago, sí, viaja por dentro, pero es una tubería hueca, pensadlo. Y entonces, igual que entra, no, sufre un procesamiento, sale por abajo. Ese es el tránsito gastrointestinal, del cual ya hablaremos, ¿no? Pero la boca del ser humano es tremendamente séptica. Hay muchísimas más bacterias en la boca de cualquier ser humano que en el peor de los retretes que os podáis imaginar. La mordedura de un ser humano se infecta siempre, invariablemente, porque tiene una cantidad de gérmenes. Tenemos en la boca una cantidad de gérmenes tremendo. Oiga, que yo me cepillo los dientes, lo que quieras, da igual. Pero es que viven aquí, viven dentro. Y gérmenes a veces muy patógenos. Claro, porque hay muchos que piensan que los gérmenes son todos buenos. Bueno, hay algunos que piensan que los gérmenes no existen, los microbios no existen, aunque los veas al microscopio, los cultives, pero no, como no se cumplen pues los postulados aquellos de Cisco, pues entonces que no, que tal, pues no hay teoría infecciosa. Sí, mire, existen microorganismos que viven con nosotros, vivían desde antes de existir los seres humanos, pues desde el comienzo de nuestra existencia, porque sin ellos no hubiéramos podido salir adelante, no seríamos viables. Los gérmenes conviven con nosotros. Y como decía uno, no es que nosotros tengamos gérmenes, es que ellos nos tienen a nosotros. Porque hay muchísimos más microbios, muchísimas más bacterias en el organismo que células. Si a cada célula y a cada bacteria le diéramos un voto, ganaría por mayoría las bacterias. Porque se estima que por cada célula en el cuerpo hay de 25 a 30 bacterias, o sea que hay más. Bueno, pues esos billones de bacterias que tenemos por ahí pululando, algo tendrán que decir en nuestra salud, ¿no? O en nuestra enfermar. Claro, algunos piensan que todos los gérmenes que tenemos son buenos, porque claro, nos ayudan. Y en su inmensa mayoría sí, es cierto, porque realizan procesos de digestión o de transformación de algunos nutrientes o de producción de ciertas coenzimas o vitaminas que ayudan a que se absorban. Es decir, los gérmenes que llevamos dentro son buenos, en su inmensa mayoría. Algunos son patógenos. Patógenos quiere decir que pueden causar enfermedad. Si no la causan, pues es porque las bacterias, los gérmenes de alrededor lo mantienen a raya. Cuidado, no proliferes demasiado, que tú puedes tener hasta 20 unidades. Pero más no, tienes un territorio para 20. Tenéis que ser 20 como mucho, por decir una cifra, ¿no? Pero son las de alrededor las que le mantienen a raya. Es decir, nuestra propia microbiota, nuestra propia mierda, los gérmenes que tenemos aquí, es la primera barrera contra los gérmenes que vienen de fuera. Cuando decimos que la primera barrera contra las infecciones es la piel, o es el sistema inmunológico. No, son las bacterias que están sobre la piel, sobre las mucosas pues es la boca. Pues
cantidad de gérmenes que llegan, y los propios gérmenes que nosotros tenemos son los que interaccionan con ellos, de manera que ven si viene a integrarse en son de paz o viene con ánimo de revolucionar aquello y ser patógeno. Algunos gérmenes, insisto, son patógenos, o sea, se habla de virulencia, de alto grado de virulencia, cuando tienen una agresividad grande. Cuando poca cantidad de gérmenes pueden ser muy agresivos. Ahí es donde hablamos de mayor o menor virulencia. Por ejemplo, el vibrio cólera. El vibrio cólera, que es el agente causal del cólera, de esas diarreas que pueden dar, pues, puedes ir por la pata abajo con 20 litros de diarrea al día, que por eso te mueres, porque te deshidratas. Si no te ponen una vía para irte hidratando, es que te queda más seco que una mojama en 2 minutos, en pocas horas. Y eso, claro, el cólera, el vibrio cólera, pues es muy virulento, es un germen que a pocos que haya es fácil que te cause la enfermedad. Desequilibra la balanza hacia una producción tóxica que puede hacerte peligrar la vida. Neisseria meningitidis es un germen que vive en la boca de muchas personas. Neisseria meningitidis es una bacteria gram negativa que es el agente causal de la meningitis. Está viviendo en la boca y las meninges están a pocos milímetros del fondo de la boca. Sin embargo, mientras está en la boca, no causa patología, como hay alguna fractura en la base del cráneo, alguna herida, alguna otitis que se cuela a través de las membranas que llega al líquido cefalorraquídeo, a las meninges. Entonces, como colonice allí, entonces sí puede producir una meningitis. Esto es lo que ha dado pie a que algunos que ven esta de la teoría infecciosa como controvertida, hablan de la teoría del terreno, que hace referencia a que, mientras la Neisseria meningitis está en la boca, está bien. Si le sacas del terreno y le llevas a las meninges, entonces ya es patógeno. Bueno, es una forma semántica de entenderlo. Yo considero que es un germen que es patógeno si no está donde no debe estar, aunque puede llegar a ser patógeno. Por ejemplo, la sangre es un tejido, es un fluido que no tiene por qué tener gérmenes, o la orina en condiciones normales. Cuando o líquido cefalorraquídeo, cuando esos fluidos corporales internos tienen gérmenes, pues pueden ser causa de infecciones urinarias o de una sepsis si se disemina por la sangre, o de una meningitis si invade el líquido cefalorraquídeo. Hay zonas del organismo que no pueden tener gérmenes. Sin embargo, el tubo digestivo, como es una cosa externa, como hemos dicho, está plagadito de bacterias, está lleno de bacterias, que son muy útiles en su gran mayoría. Pero mientras están ahí, el problema es si se escapan o van a otro sitio, o sobrecrecen. Pues ya nos vamos acercando al término, sobrecrecen por encima de lo que es la flora habitual que se lleva bien, la flora entendida por el conjunto de las bacterias. Alrededor de 2 kilos de nuestro cuerpo son bacterias. 1 kilo, 2 kilos, depende. Oye, mucha cantidad de bacterias tenemos por ahí, ¿verdad?, pululando, y que interviene, como digo, en muchos procesos beneficiosos para el organismo. Generar una fobia extrema a los gérmenes, decir, no, yo quiero ir completamente aséptico, me doy hidrogel por todas partes, por dentro, por fuera, por arriba, por abajo. Mira, la roña mantiene al pino, algo de mugrecilla hay que tener. Y además, como digo, un ser humano sin gérmenes es inviable, se muere, no es viable. O sea, necesitamos a los gérmenes, a microscopios, para vivir. Pero claro, se trata de tenerlo en una proporción pues más o menos adecuada. Yo hace tiempo, antes de una pandemia que hubo, pues escribí un libro que se titulaba, está por ahí, Vaya mierda, se titula, Vaya mierda, así con exclamaciones, Vaya mierda, haciendo referencia, en síntesis, lo podéis encontrar, por ahí está en internet, a que más importante que lo que come una persona para su salud, para analizar su salud, es más importante analizar lo que sale de esa persona, lo que sale fuera, las deyecciones, los excrementos. O sea, es más fácil poder saber si una persona está sana o enferma analizando las heces que analizando lo que come. Lo que come es importante, pero es más importante, desde mi punto de vista, el analizar en qué sentido procesa lo que uno come, cómo exprime los nutrientes, qué tipo de residuos deja, echa, expulsa, no aprovecha. Eso te da más información del grado de salud que puede tener esa persona.
O sea, es importante, todo es importante, lo que comemos, pero también el análisis de esos productos que echamos. Pero eso es otra historia, como diría Michael Ende, que será contada en otra ocasión. Tenemos un montón de bacterias en el intestino, como hemos dicho. ¿Qué pintan ahí? Tantos billones de bacterias. Pues intentan llevarse bien. Hay en unos términos a lo mejor de medicina socrática, griega, diríamos, están buscando la eucrasia. La eucrasia es la correcta combinación, el que se lleven bien, ¿no? Porque lo que se apela con esto de lo que estamos tratando del SIBO es a que probablemente cuando los pacientes se hinchan demasiado, tienen demasiados gases, a lo mejor lo que tienen son unas bacterias intestinales más díscolas de lo normal, más descompensadas. Y entonces se habla de sobrecrecimiento. Pero claro, ese término yo siempre me pongo en plan talibán y lo critico un poco, porque hablar de sobrecrecimiento quiere decir, o de desequilibrio, que también emplean algunos la palabra desequilibrio. Tiene usted un desequilibrio de la flora intestinal. Queda bien decirlo, porque parece que estás diciendo algo. Pero si analizas lo que está diciendo el médico, dice desequilibrio. ¿Cuál es el equilibrio, oiga? Bueno, el equilibrio tampoco sabemos cuál es, pero a ver si me entiende usted, a ver si me entiende. Bueno, pues tú que tiene muchos gases, debe ser que no están muy equilibradas las bacterias. Vale, sí, eso lo he entendido, pero ¿cuál es el equilibrio? No, que tiene usted más bacterias de lo normal. Bueno, ¿y cuál es lo normal? ¿Cuántas bacterias hay que tener? ¿En qué mezcla? ¿En qué combinación? Porque hay billones de bacterias. ¿Me sabe usted decir que realmente tengo más bacterias de las que debo tener? Hombre, claro, se ha hecho usted una prueba de SIBO y le da una curva. Vamos a analizar. Porque la prueba de SIBO que te piden, ¿en qué consiste una prueba de SIBO, de sobrecrecimiento bacteriano? Pues al paciente que se sospecha que tiene un SIBO, pues le vas a hacer una prueba. Y esta prueba consiste en que le das un sustrato, le das de beber glucosa, galactosa, lactosa, un sustrato, un azúcar, una cantidad de azúcar disuelto, y se lo da y se lo bebe. Claro, eso que uno se ha bebido es un sustrato para ir analizando en qué medida las bacterias que va encontrando por el camino lo van fermentando. Las bacterias se ponen muy contentos cuando le llegan hidratos de carbono, la fruta, la verdura, las legumbres, pues son productos que cuando llegan al intestino, el intestino solemos decir que es ya la salida del estómago, el intestino delgado, el duodeno. Cuando ya sale del estómago eso que uno se ha bebido, empieza a encontrarse bacterias. Y las bacterias dicen, ¡qué bien! Que llega aquí lactosa, llega fructosa, llega glucosa que le han dado. Y entonces empiezan a fermentar, a producir burbujías de una determinada manera, más o menos cantidad, aquello empieza el festín de las bacterias intestinales. Que uno a veces dice, uy, los ruidos de tripas me hacen burbujeo. Claro, están contentas las tripas porque ha llegado manduca. Y entonces al paciente se le va pidiendo que cada 20 minutos, 15, 20 minutos, depende de los protocolos, vaya soplando. Le dan un tubito y una bolsa, un recipiente en el que van poniendo aire. Y ese aire que expira el paciente se lleva a un espectrómetro de masas, a un contador, para analizar qué proporción de hidrógeno y qué proporción de gas metano hay en ese aire, en esa muestra de aire de ese paciente. Entonces a los 15-20 minutos sopla. A ver, ¿cuánto da? Se lleva, pues 0,0, todavía no da nada. Digo todavía porque a los 15-20 minutos se vuelve a tomar la segunda muestra, o la tercera muestra, la cuarta muestra. A veces el paciente está 2 horas, 3 horas haciendo la prueba y se obtienen diferentes tomas de aire en cada momento. Porque en cada momento se toma el aire expirado del paciente y se mira, a ver, pues tiene tanto hidrógeno, tiene tanto metano. Algunos pasan las 2 o 3 horas ahí soplando, pues están leyendo algo, están haciendo alguna actividad o jugando con la tablet, y entonces lo que hacen es ir viendo en qué medida eso que se han tomado va circulando por el intestino, se va encontrando con las bacterias y el comportamiento de las bacterias al entrar en contacto con eso que se han tomado y en la producción de gas, qué tipo de gas y en qué cantidad. Entonces salen esas curvas, que son ahí es donde dice, unas curvas, tiene usted un SIBO impresionante.
¿Qué quiere decir eso? Simplemente que tiene unas curvas con una elevación grande a partir de algunos minutos. Esto puede ser pues, a los pocos minutos o a los muchos minutos, y ahí establecemos pues si hay una intolerancia a la lactosa o si hay un sobrecrecimiento bacteriano, dependiendo del análisis de esas curvas. Pero en general, cuando las curvas están aumentadas, decimos, tiene usted SIBO. Fíjese, la curva que da. Y el propio paciente se lo cree, no critica más. Dice, pues sí, ahí está la curva, está claro, tengo más bacterias de lo normal. Eso es correcto. No es correcto. Inferir eso de esas pruebas no es del todo correcto. Es lo que se llama una aproximación. Nadie te está diciendo que tengas más bacterias realmente. Lo que sí que documentas básicamente es que esa persona produce más hidrógeno, más metano, que lo que se considera una línea basal de normalidad. Pero no te está diciendo que tenga más bacterias. A lo mejor tiene las bacterias que tiene en número, las que tiene que tener, pero son más pedorras, más productoras de gas, pues son de otro tipo. Bueno, pues entonces tiene usted un desequilibrio. Bueno, ¿a qué equilibrio hay que llevarlo? Bueno, pues a un equilibrio en el que a lo mejor no haya tantas bacterias productoras de gas. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues ahí tenemos varias estrategias que se suelen probar. Pero antes de entrar en ellas, quiero analizar, dar una vuelta más a ese comportamiento, a esa inferencia, a la conclusión que sacamos de los resultados de esa prueba. Los que os habéis hecho una prueba de SIBO, pues os han dado una hoja con una cuadrícula y dice, mire, si pasa de esta línea, si se eleva mucho esta curva, es que tiene usted un sobrecrecimiento bacteriano, un SIBO. Entonces hay que ponerle tratamiento. Y eso es lo que justifica que usted se hinche, en parte. Porque a lo mejor ese paciente sí tiene una flora intestinal, una combinación de bacterias que son más productoras de gas, pero no a lo mejor tiene más número de bacterias. Te puedes encontrar gente que le dé una curva patológica de SIBO, pues después de haber hecho un tratamiento erradicador de Helicobacter pylori, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor aprovechando que ha tomado un tratamiento antibiótico muy agresivo, pues han empezado a sobrecrecer o a crecer más de lo normal algunas bacterias productoras de gas, al amparo de que había menos bacterias, porque los antibióticos para el Helicobacter pues lo han arrasado el intestino. O has tenido un proceso de una otitis, te han dado pues amoxicilina clavulánico, y entonces, claro, es difícil. Como digo, hay varias posibilidades y no es necesariamente la más sencilla pensar, bueno, como tiene una curva muy alta, luego tiene usted muchas bacterias. Muchas bacterias sabía yo que tenía. Me han dicho que tengo billones de bacterias, pero ¿cuáles son las que tengo? Fijaos que en el análisis de la microbiota, es difícil decir tus bacterias son buenas o son malas, porque la microbiota de cada uno es tan personal como la huella digital. ¿Son mejores mis bacterias que las tuyas? Cada uno tiene las suyas. O te vas a África y tienen una microbiota diferente, porque también está en función del tipo de comida que se consume y de la edad. Los niños tienen una variedad de microbiota muchísimo mayor que la de un adulto, aproximadamente el doble de variedad de bacterias que las que va teniendo un adulto. El adulto se vuelve más selectivo, tiene menos variabilidad de bacterias. Entonces todo esto va cambiando con la edad, con el tipo de alimentación, el sitio geográfico. O sea que es muy difícil analizar cuál es una microbiota buena. No está estipulado. Y de hecho, como veremos, constituye un gran desconcierto para los terapeutas, una vez que han llegado, que tienen una curva de sobrecrecimiento bacteriano, dice, ¿qué solución le podemos proponer a esta persona? ¿Cuál puede ser el remedio? Porque le hemos contado que, fíjese usted, la cantidad de gas que le producen sus bacterias intestinales. Esto es lo que le está explicando usted, esas hinchazones abdominales que usted tiene. Claro, en parte digo sí, pero también te encuentras que es gente que come deprisa. Vamos, las lentejas, las legumbres, los judiones de la granja, eso a todos nos produce gas, a todos, porque son productos que al ingerirse nos dan gases, los garbanzos, ¿verdad? Toxicidades, todas estas cosas, o sea, que son sustratos lógicos para la producción de gas. Y de ahí vienen las distintas estrategias terapéuticas que se emplean cuando te han diagnosticado, lo pongo así entre comillas, diagnosticado SIBO a partir de estas pruebas, que tienen, como ves, una utilidad o una interpretación limitada. Cuidadín. Vamos a hablar de los tratamientos
que se proponen para el SIBO expiatorio. Bien, hemos llegado a la conclusión de que un paciente tiene, si no más bacterias, por lo menos unas bacterias más pedorras de lo normal, y más pedorras, más productoras de gas. Y entonces, claro, dice, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto? Pues ya está, vamos a quitar bacterias. ¿Os acordáis? Remedios, pues mira, antibióticos no absorbibles. ¿Qué son antibióticos no absorbibles? Pues hombre, antibióticos, absorber, ¿os acordáis? Absorción es paso de una sustancia a la sangre. Eso es absorción. Absorber, las dos con B. Paso de una sustancia a la sangre. Una sustancia que no pasa a la sangre no tiene efecto sistémico, no se distribuye por el organismo. Y hay una serie de antibióticos que a lo mejor tienen un nivel de absorción bajo o nulo. Y entonces dices, bueno, pues vamos a dar estos antibióticos para que actúen en la luz del intestino, pero no tengan efectos sistémicos. El prototipo que más se utiliza en este ámbito es la rifaximina. Es un antibiótico no absorbible, pero también a veces la nistatina, otros emplean algunos que sí que se absorben, como el metronidazol. Pero la estrategia inicial es, dice, bueno, pues si hay muchas bacterias, vamos a eliminarlas, ¿no? Quitémoslas. ¿Y qué es lo que quita las bacterias? ¿Qué mata las bacterias? Los antibióticos. Pero ¿va a hacer una limpieza selectiva o indiscriminada? ¿Se va a llevar todas las bacterias? Porque si no, pues echamos lejía y ya hacemos un agujero en el intestino y se muere el paciente y ya. No, mire, hay quien preconiza pues la acción antiséptica de otras sustancias, ¿no? Que dice, no, aquí pues si utilizas esta solución pues parece que está por probar. Pero todas las estrategias de depuración o de limpieza del intestino, de disminución de la carga, de la cantidad de bacterias en el intestino, pues a veces sí se sigue de que parece que me hincho menos, tú. Desde que he hecho este tratamiento sí que noto como que tengo yo menos gases. Sí, probablemente ha eliminado una parte importante de bacterias productoras de gas, pero no perdamos de vista que las bacterias tienen una capacidad de proliferación tremenda y la alegría en casa del pobre dura poco. Entonces son pacientes que dicen, vaya, estaba bien, pero ya vuelvo otra vez, han sobrecrecido otra vez, ya las tengo otra vez, díscola, producción de gases y tal. Entonces, lo de los antibióticos no absorbibles puede ser una terapia a probar y a veces las combinan o se combinan con el otro gran grupo de tratamientos para esto son los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos se llaman probióticos a las bacterias o levaduras, microorganismos que se consideran que son buenos para la función intestinal. Buenos, provechosos, que ayudan, ¿no? Probióticos. Pues el lactobacillus, que son los yogures, las levaduras tipo ultralevura, tal, pues son productos que en el mercado español existen unos 30 probióticos diferentes con distintos precios, distintos sabores, distinta cantidad, cepas de bacterias, algunas solo tienen una, otras mezclan varias, el ramosus, el no sé qué, el lactobacillus acá. O sea, es un mercadillo donde todos los probióticos tienen una ventaja y es que bueno, pues en general son inocuos, o sea, son microorganismos que no han demostrado, no tienen patogenicidad, o sea, no son malos. Ahora, ¿son buenos? Claro, el que los vende te dice que sí, que son buenos, que los suyos son los mejores además, y que cuanto más tomes mejor te va a ir, o mejor le va a ir al laboratorio, porque lógicamente y como mal no te va a caer. Entonces hay una guerra comercial ahí con el mundo del probiótico. Honestamente no hay estudios serios que puedan decir que este probiótico es mejor que este otro. ¿Para qué cuadro? Como veíamos en el tema de los ensayos clínicos, seleccionar poblaciones homogéneas en esto de que se me hincha la tripa es muy difícil, porque los patrones son muy diferentes. Entonces, en general, casi todos los que promocionan sus probióticos lo hacen en base o basándose en un poquito en la experiencia clínica, en cómo le va a los pacientes. Mire, yo suelo mandar estos 4 o 5 probióticos distintos. O mando este, tengo 5. Y veo que de los 5 el que mejor suele funcionar, o los pacientes refieren en general a alguna mejoría más con este que con este, y con este nada. Más o menos la inmensa mayoría de los clínicos
trabajamos por ensayo-error y fiándonos de lo que nos dicen los pacientes. Si una determinada marca de un probiótico dice, oiga, este me ha ido bien, y te viene más gente diciendo, este me ha ido bien, vas cobrando conciencia de que este probiótico veo que su efecto, mucha gente habla bien de él. O al revés, a lo mejor dice, mira, es que este producto, chico, yo lo que voy probando, a lo mejor a alguno le funciona algo, pero casi nadie. Se convierte en una especie de ensayo-error, nada más. Con la ventaja, vuelvo a decir, de que sabes que es algo inocuo. Tienes que mirar también el precio, no vaya a ser que le haga un agujero en el bolsillo, porque algunos probióticos se pasan entre pueblos. Y no necesariamente los más caros son los mejores, como pasa siempre. El mejor es el que mejor le va al paciente, pero haces pruebas empíricas. Dices, bueno, pruebe este, a ver, qué tal. Y dígame, normal, digo, pues 7, 10 días, una caja, y me evalúa usted, a ver. No, es que dice el laboratorio que para probar su eficacia tiene que estar 6 meses tomándolo todos los días. ¿Qué te diga? Se me hace un poco largo, ¿no? ¿Y eso cuántas cajas van a ser y cuánto cuestan? ¿Entendéis? También hay una visión comercial. Lo que funciona es lo que al paciente le funciona. También soy partidario de no mezclar demasiadas cosas, porque si tú a un paciente le das 6 cosas a la vez y funciona, pues no sabes cuál le ha funcionado. A veces que para el tratamiento de el como y me hincho, pues haces una restricción dietética. No, la dieta FODMAPs esta. Quítese todo lo que es fermentable, todo lo que produzca residuos y todo lo que pueda producir gas, las bacterias intestinales, se lo quita de la dieta. Pues claro, generalmente el que hace una dieta de ese tipo va a notar que se hincha menos, pero vamos, no es vida. Porque llevar una dieta de esas de continuo pues es como muy monacal, son muy exigentes a veces esas dietas. Entonces dices, hombre, si para no producir gases por la fermentación de lo que como no tengo que comer, pues voy a morir de inanición, algo tendré que comer, ¿no? Entonces, como digo, las estrategias terapéuticas más usuales, cuando a uno le han hecho una curva de estas y le sale que tiene SIBO, es antibióticos no absorbibles, probióticos, azorrón bullón, ad libitum, dice, vamos a ver que si suena la flauta y alguno te funciona, y si no te cambia a otro, que tengo unos cuantos hasta que agotemos el arsenal, o hasta que se te agote la paciencia. O modificaciones en la dieta, cosa de FODMAPs, tal. Dice, pues mira, o hay gente que dirá por otros remedios, que si minerales, oligoelementos, o variar el pH de las heces, o la fibra, o dar butirato, o omega 3, o sea, la cantidad de cosas que se promueven para intentar acondicionar lo que es el interior de la tubería del aparato digestivo, que repito una vez más, es una zona externa al organismo. Bueno, pues son muy variados. Y como cada cual cuenta la feria según le va en ella, pues cada uno hace su apaño por intentar acondicionar, modificar la flora intestinal. Pero todos los intentos que se hacen en general son aleatorios, son muy a zorrombullón, no van dirigidos. Es como si tú dijeses, yo creo que para ganar en este juego de dados tengo que tener 3 ases. Tengo que sacar 3. Entonces tú metes los dados en un culete y lo tiras. Bueno, lo tiras, no han salido 3 ases, es igual. Voy a darme otro probiótico. Metes otra así y sigues probando y hasta que en una de estas han salido los ases, ya está, ¿ves? Ya tengo la... Pero por puro azar. Y si no te vale así, pues cambias a otra cosa. De hecho, en estas hipótesis, como digo, de intento de tener una microbiota bien conjuntada que produzca pocos gases y que sea saludable, en el término amplio de saludable, incluso lo habéis oído hablar, se hacen trasplantes fecales. Sí, trasplante fecal de heces, sí. Claro, en este mundo comercial unos venden humo, otros venden mierda, todo el mundo vende algo, porque no salen gratis. O sea, te ponen excrementos de otra persona que tiene un intestino feliz, se lo ponen a una persona que tiene un intestino fastidiado. Oye, y es que resulta que en algunos casos se han visto resultados espectaculares. Una persona que a lo mejor tenía unas molestias intestinales que nadie daba con ellas, de por qué se le producía, que si gases, que si flatulencia, en fin, ya no sabemos qué hacer. Le vamos a hacer un trasplante fecal, que no son baratos tampoco, por lo menos si los paga la medicina privada, sale por un dinero. Pero bueno, a veces la medicina pública también lo cubre, sobre todo en caso, por ejemplo, colitis pseudomembranosa, que es una afección en la que hay un sobrecrecimiento de un germen intestinal que es el Clostridium difficile, que produce una toxina que da unas diarreas impresionantes. Bueno, pues para esa autorización sí que están aprobados en algunos centros públicos el empleo de trasplante fecal y va bien, mejoran bastante los pacientes cuando le pones
así, mierda de una persona que está sana. O sea que esto, como veis, algo de cierto hay. Lo que pasa es que, bueno, estamos un poquito en pañales y todavía no sabemos muy bien por dónde tirar, ¿no? Bueno, pero vamos a complicar un poquito más la cosa en esto del SIBO. Seguimos hablando del SIBO, de la microbiota intestinal, que suponemos que se ha vuelto un poquito díscola, bien desequilibrada, bien sobrecrecida, aunque estos términos, como hemos analizado, hay que cogerlos con pinzas, son petición de principio, que se dice en la metodología científica. Petición de principio es, no lo tengo claro, pero dalo como que es cierto, porque nos puede ser útil para explicar lo que viene a continuación. Pero es dalo porque puede ser cierto, no que sea cierto. Pero bueno, como modelo nos vale. Pero se complica más todavía cuando vemos que en el interior del tubo digestivo no solo hay bacterias, hay una mucosa intestinal. Y la mucosa intestinal es una barrera natural que intenta filtrar de forma selectiva lo que allí se va digiriendo y lo que por ahí va pasando y lo que puede ser útil para nosotros o no. Y si no es útil, pues a excretarse con las excreciones, con excrementos, con las heces, ¿no? Pero, como digo, esa barrera que hay, que es la mucosa intestinal, lo que es la pared del intestino, tiene una cantidad de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son unas proteínas que son anticuerpos, o inmunoglobulinas que están formando una barrera natural para impedir que se cuelen gérmenes, sobre todo parásitos, a través de esa barrera. O sea, en el interior del tubo digestivo y en la parte más cercana a esa frontera hay muchos órganos linfoides, muchos cuarteles militares, donde hay los policías, los linfocitos. Hay mucha defensa en esos perímetros. ¿Por qué? Porque es una barrera que tiene que estar muy custodiada. No se puede colar cualquier cosa a través de esa frontera. Y cuando lo hace de forma indiscriminada es cuando da lugar a pasos por donde no hay regulación y puede dar lugar a problemas. Todo es lo que es la hipótesis del intestino permeable. Se está colando gérmenes, colando nutrientes mal digeridos o sustancias tóxicas que pasan por una vía que no debería estar habilitada, y entonces puedan perjudicar el organismo. Es una hipótesis, como digo, del llamado síndrome de intestino permeable. Pero lo que quiero llamar la atención es que no solo las bacterias del intestino, sino el sistema inmunológico que allí hay, tiene una interacción. Y hemos visto que recientemente, con algunos acontecimientos que han tenido lugar en los últimos años, con el deterioro que se postula que ha podido sufrir el tubo digestivo, pues oye, no funciona bien. No hay una buena adecuación entre lo que tiene que pasar y lo que no. Es como si los sistemas de vigilancia se hubiesen vuelto borrachos, estuvieran despistados, no están centrados y no hacen bien del todo su función. De manera que puede que el problema no sea solamente el problema del supuesto SIBO, no sea solamente una hipótesis de que está desequilibrada las bacterias. Las bacterias, no, puede que sea eso, pero también puede ser que el sistema inmunológico no esté respondiendo del todo bien. Y quizá esta segunda parte es lo que estamos viendo, que había mencionado en la primera parte de esta clase, de ese patrón de hinchazón abdominal matutina, que no era tan frecuente. Veíamos muchos casos siempre de las hinchazones abdominales vespertinas. Sobre todo, después de comer se me hincha mucho la tripa. Y era excepcional o muy raro encontrarte gente que a lo mejor se levantara hinchado por la mañana. Y ese patrón de hinchazón abdominal también por la mañana está siendo cada vez más frecuente. Y ahí es donde pensamos que junto a los mecanismos que ya conocíamos o que sospechábamos de una alteración de la microbiota, lo de comer deprisa, pues puede estar añadido también un problema con el sistema inmunológico. Algo hay. Y también problemas vasculares. También estamos viendo pues muchos casos en los que los vasos sanguíneos del intestino no están del todo bien permeables. Puede haber alteraciones, incluso pequeñas obstrucciones. Y porque el intestino no es un órgano tan exigente con el oxígeno
como puede ser el cerebro, como puede ser el corazón, que son los dos órganos donde hay una circulación, donde llegan ya los vasos sanguíneos, los capilares, de forma terminal, y si aquello se tapa, allí esas células se quedan sin oxígeno y se mueren, se infartan. En el intestino, pues, como decíamos, si la sangre no le llega por un lado porque está medio tapada, pues le puede llegar por otro. Hay mucha circulación vicariante, se llama, o sea, un territorio puede estar regado por varios sitios, ¿no? Pero sí que se está viendo fenómenos de microtrombosis en territorio intestinal, pequeños tapones en los capilares de los intestinos o de la grasa del intestino, que está dando lugar pues, a la paniculitis mesentérica, a la inflamación de la grasa del intestino, que también sabíamos antes que existía, pero que era una rareza, una excepción, cosa muy infrecuente, y que ahora no lo es tanto. O sea, algo está sucediendo que antes no sucedía, porque hay más paniculitis mesentérica, porque hay más cuadros de hinchazón abdominal matutina de los que había antes, y estos trastornos de distensión abdominal en general, que están siendo mucho más frecuentes. Antaño decíamos, bueno, habrá hecho usted un tratamiento antibiótico, y muchas veces sí, había hecho algún tratamiento antibiótico potente, que sospechábamos había causado un desequilibrio de la flora intestinal. Esa palabra que no nos gusta usar porque no conocemos el equilibrio, pero un tsunami había pasado por el intestino. Pero es que esto ahora lo vemos, como digo, con mucha mayor frecuencia y sin que haya ningún antecedente claro de haber tomado antibióticos. Y es donde pensamos que en la génesis de estas alteraciones probablemente esté tocado el sistema inmunológico también. Bueno, entonces el paciente con SIBO, o que le han dicho SIBO, pues eso, está sometiéndose pues, o a una dieta sin residuos, o le han dado antibióticos no absorbibles, o le han dado probióticos a cascoporro, a ver si alguno suena. Ha probado distintos tratamientos, sin embargo, dice, pues yo sigo con hinchazón. A algunos les funciona, o total o parcialmente, o temporalmente, alguna de estas medidas. Otros dicen, pues mire, sí, es verdad que cuando evito comer todo lo que fermenta, pues me encuentro bien, pero es que no es una vida que merezca la pena ser vivida, que le diga yo quiero comer, ¿sabes? Que si no me muero. Hay otros que dice que le hincha hasta el agua. Hay gente que cada vez más dice, es que hasta con un vaso de agua me hincho y hay ningún sustrato. ¿Qué es lo que está aconteciendo ahí? Pues bueno, ya hemos dicho que la principal causa de gas en el intestino es comer deprisa o tragar deprisa, beber deprisa también. La ansiedad, la gente que va por la vida suspirando y tragando aire a todas horas, pues esto, como vamos a todas horas con angustia, pues vamos tragando aire, ¿no? Bueno, como veis, en la fisiopatología o en el intento de explicar por qué una persona se le hincha la tripa, concurren varios factores o varias posibilidades. ¿En qué porcentaje cada una de ellas? Pues habría que analizarlo. Porque a la consulta te viene gente que, mire, doctor, yo me he dejado el gluten por completo 6 meses. Nada. He hecho tratamiento con rifaximina. Parecía que sí, pero nada. Y además, pues he tomado carbón activado que absorbe el aire, ¿no? Dentro de la tripa. Bueno, ponen las cacas negras también, lógicamente, pero bueno, es un remedio que alivia, igual que los antiflatulentos, la simeticona, tal. Algunos productos que damos con la idea de secuestrar los gases, de que tenga menos gases esa persona. La respuesta es variable, pero generalmente en la mayor parte de los pacientes es insatisfactoria. Es decir, no consigues suficientemente que se encuentre a gusto, sigue notándose hinchado. A veces abordas solamente la sensación de distensión abdominal con fármacos que relajan la pared intestinal, pues van más a limitar o a disminuir la contracción del músculo liso que rodea todo el intestino, pues tipo pinaverio, el Licet, o procinéticos tipo pues cinitaprida, que a veces ayuda a mover las tripas en dirección descendente. Porque a veces estos pacientes de distensión abdominal progresiva, que como y me hincho, pues muchas veces en el análisis esto pues, o son pacientes que tienen más bien tendencia al estreñimiento, o que a veces alternan diarrea con estreñimiento. Los cuadros por los que viene la gente a consulta suelen ser complejos, por eso tienes que preguntarle muchas cosas, ver un perfil nutricional, ver cómo está la función endocrina. En fin, vamos a terminar esta parte del SIBO
intentando hacer un enfoque global de qué es lo que haces con un paciente cuando te acude a la consulta y sospecha o te dice, yo tengo SIBO, ¿qué es lo que hacemos con él? ¿Qué enfoque hacemos? Pues mira, lo vamos a contar a continuación. Cuando un paciente te viene a la consulta y dice, yo tengo SIBO, bueno, pues digo, SIBO. Le han dicho que tiene SIBO. Bueno, puedes intentar, depende del tiempo que tengas, desmontarle su concepción de SIBO con lo que hemos dicho en las 5 partes anteriores de esta clase, ¿no? Dice, mire, es que es un diagnóstico un poquito cogido por los pelos. Bueno, túmbese ahí, que le vamos a tocar la tripa. Luego tocamos la tripa, percutimos, palpamos. Lo que se debe hacer en un abdomen, saber un poquito la distribución gaseosa, dónde le duele. A veces observas que tiene el colon derecho, el colon descendente o tal, pues un poquito contraído o tenso, o se queja de la zona del sigma, en la zona de los divertículos, o empiezas a percutir y efectivamente dices, jo, esto tiene mucho aire, esto es un tambor. Pues ve, doctor, ya le digo, tal. O más están localizados en un hipocondrio o en el otro, o es todo el marco cólico, o a lo mejor tiene un poquito agrandado el hígado. Es muy importante la exploración física del paciente. Si no, te pierdes la inmensa mayoría del problema. A veces al palpar, pues palpas el latido aórtico, de uy, si está aquí la aorta, si son delgaditos. Si no son delgaditos y palpas el latido aórtico, a lo mejor tiene un aneurisma de aorta. Pues eso, hacemos ecografía también para mirarlo sobre la marcha si hay dudas. Claro, explorar ecográficamente la tripa de una persona con mucho gas no es fácil, porque allí donde hay aire los ultrasonidos no pasan. Entonces, una persona con mucho gas en la tripa tiene más limitada la exploración ecográfica, pero bueno, con paciencia se puede hacer también. Lo que pasa es que, bueno, a veces es más complicado, tienes que apretar el transductor, colapsar un poquito, pero bueno, se puede hacer. Y da mucha información. Entonces, sobre todo porque además te permite descartar otras cosas concomitantes que pueden ser más serias. No es que los gases no sean serios, porque los gases dentro de la tripa no matan, pero dan muy mal vivir. Sí, mucha gente se encuentra mal. O simplemente no solo es el disconfort, es el aspecto estético de ver que se le sale una tripa muy, muy abultada, sobre todo por las tardes, ¿no? Pues con la palpación puedes ver si hay algún tipo de hernia o de debilidad de la pared abdominal. Bueno, tienes que preguntarle, sobre todo, y muy importante, si come deprisa o no. Generalmente te dicen que sí, porque es el vicio nacional. Que es que como muy deprisa, digo, pues ahí tiene la mitad del problema que le trae por aquí. Ya, pero es que en la empresa no me da más que 10 minutos para comer. Pues no es un problema médico, es un problema social o laboral, tendrá que hablar con el gerente, ¿no? También vemos en el anamnesis, al preguntarle al paciente que se refiere con esta hinchazón abdominal, hay que preguntarle por el tema del descanso nocturno, porque hemos visto que las personas que no duermen bien, tampoco las tripas les suelen funcionar bien. Me refiero a no dormir bien habitualmente, no porque 1 o 2 noches no duerme bien, no. Pero sí se ha visto que las personas que habitualmente no duermen bien no alcanzan esa fase del sueño que es la fase REM. La fase REM es una fase un poquito enigmática del sueño, muy breve. REM se llama por los movimientos oculares rápidos. Es una fase del sueño en la que hay una actividad cerebral muy curiosa y se piensa que es una fase en la que se llevan a cabo fenómenos regenerativos del cuerpo. Son como esas tareas de producción de esas cosas que se han ido gastando, los neurotransmisores, ¿no? Y entonces, bueno, pues encuentras que hay gente que a lo mejor habitualmente no duerme bien, o tiene pues, su trabajo, cosas de cambios de turno, jet lag, cosas así, ¿no? Y cuando habitualmente uno no duerme bien, o es un cuidador crónico, que siempre está con un ojo abierto por lo que puede hacer un paciente al que está cuidando, esto a la larga conlleva un desgaste porque el organismo no produce neurotransmisores que son útiles para el funcionamiento normal del intestino. Serotonina, acetilcolina, pero bueno, varios neurotransmisores, sobre todo la serotonina, dicen la hormona, la molécula de la felicidad, ¿no? Y influye en la dinámica intestinal, porque a veces la gente se hincha más porque tiene estasis, tiene una detención en ruidos de tripas, que se mueven poco, y entonces al estar el alimento más tiempo en contacto, pues fermenta más y produce más gases, ¿no? Entonces, analizar cómo descansa un paciente, si descansa habitualmente bien o no,
es importante, igual que lo de comer despacio, como decíamos, y a partir de ahí, luego poderle decir al paciente, pues mire, quizá podemos probar con algún probiótico, si hay alguna tendencia más estreñida, algún procinético. Como os decía, yo prefiero generalmente aplicar un remedio, no mezclar remedios en términos generales. Si vas a optar por una restricción dietética, pues, a ver, esto queda de sí. Si vas a optar por un procinético, pues este medicamento, en 1, 2, 3, 4 semanas hablamos y me comenta qué tal, si han funcionado o no. Un relajante muscular, bromazepam, que a veces va bien, no tanto como hipnótico, sino como relajante del músculo liso. Dice, pues que lo he probado y la verdad es que me ha mejorado. Claro, a veces no sabemos exactamente qué tiene un paciente, porque no existe una prueba específica que te lo diga. Como hemos visto, la prueba esta del SIBO hay que cogerla por los pelos, porque significa lo que significa, hemos hecho referencia a ello, ¿no? Como digo, no sabemos qué es lo que tiene un paciente, pero si sospechamos, por ejemplo, que hay un espasmo intestinal, una falta de relajación del músculo liso que envuelve al tubo digestivo, que puede ser el origen de las molestias, tenemos esa sospecha y damos un fármaco que actúa relajando esa tensión y el paciente mejora, pues a lo mejor ese tratamiento que está funcionando así nos está orientando de por dónde van los tiros y hacemos lo que se llama un diagnóstico ex juvantibus. Ex juvantibus quiere decir, no tengo ni idea de lo que tiene, sospecho, por ejemplo, que es un proceso inflamatorio, doy un antiinflamatorio y mejora, luego sería un proceso inflamatorio. ¿Entendéis? Esos son los tratamientos que a veces cabe hacer, pero sobre la sospecha, no sobre una certeza. Y si hay una respuesta favorable, te inclinas a pensar que como ese medicamento trabaja en esa línea, debe ser que hay algo de eso, pero debe ser. Claro, hay otros que dicen, no, pues modificaciones dietéticas, otro mindfulness, otro yoga, otro no sé qué, aplican diferentes estrategias, porque en la base muchas veces de estos trastornos, no lo olvidemos, también hay alteraciones psicológicas, traumas, sí, también, o sea, el eje del cerebro con el intestino está más que comprobado. Una persona con preocupaciones, con disgustos, no come bien, no digiere bien. Vivir permanentemente enfadado no trae nada bueno y conlleva muchas alteraciones intestinales, diarreas, estreñimientos, cuadros de hinchazón abdominal. Aumenta, que ya lo hablaremos en otra clase, aumenta la sensibilidad visceral del intestino, hace que el intestino esté más irritable, con fenómenos fisiológicos que otras personas no los acusan. A veces me llama la atención cuando un paciente, una chica joven, por ejemplo, es el prototipo, que tengo un montón de gases, a ver, túmbate ahí, le tocas la tripa, le percutes, y tú dices, pues chico, yo creo, hombre, algún gas hay, porque en la tripa es fisiológico que haya gas, pero tampoco tanto, yo tengo 6 veces más gas que esta, sin embargo, mis tripas no me molestan y a ella sí. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque sus tripas están más tensas de lo normal, por otros factores, ya los analizaremos, pero esto de la sensibilidad intestinal sí que explica, desde mi punto de vista, en la parte clínica, más procesos de lo que vemos en la consulta que el mero me hincho. Porque si a una persona que dice me hincho, me distiendo, le quitas el disconfort que eso causa, a lo mejor su grado de satisfacción sobre el resultado del tratamiento es bastante bueno. Te dicen, oiga, yo sigo teniendo gas, esto está como hinchado, pero no me molestan. No he sabido quitárselo, pero las molestias que le generaban sí que le han desaparecido. Pues algo es algo, ¿no? Porque claro, luego está el desiderato en este de todos quieren tener la tripa planita, que no se les caiga el tal, que siempre la tableta de chocolate, y con los años en vez de una tableta de chocolate te sale un bombón, y claro, y todo el mundo quiere la tripa planita, pero oiga, que con 67 años usted que quiere, tal, no sé qué, todo se cae. Bueno, de esto hablaremos otro día, porque en el fondo la verdad es que una cosa es quitar las molestias, también es importante velar para que no haya detrás de eso nada peligroso, nada serio para la vida. Pero los cuadros funcionales no matan, pero da muy mal vivir. Y a veces les prestamos poca atención en medicina. Los ridiculizamos. Pero los ridiculizamos porque no nos parecen, por un lado, que sean vitales para el paciente en cuanto que peligre su vida, aunque sí que le están limitando mucho su calidad. Y también los despreciamos porque no tenemos ni idea de qué hacer con ellos. Siempre pensamos, no soy esto de cabeza, usted que le vea psiquiatra.
lo cual el psiquiatra va a dar más pastillas, le va a poner peor, y bueno, ya sabéis que en medicina en vez de está esto de cronificar como sucedáneo de curar. No curemos, pero por lo menos no matemos. Bueno, como clase, para explicar un poquito el SIBO, yo creo que os puede servir, pero seguiremos hablando de esto porque el intestino tiene muchos metros y da para mucho.